Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más al canal Apuntes Juris 2020. El día de hoy, y siguiendo con la temática de violencia de género, tenemos una invitada muy especial. Se trata de la licenciada Verónica Marroquín. Verónica Marroquín cuenta con maestría en terapia familiar. Asimismo, ha realizado alrededor de 300 conferencias, entre ellas sobre su proceso de sanación en torno al cáncer. Asimismo, ella es columnista en el periódico Zócalo. También, y algo muy importante, es que ella es pionera en realizar o que se admitiera el divorcio voluntario aquí en nuestro estado, en Coahuila. Hola amigos, ¿cómo están? Hay un tema muy interesante el que vamos a tocar el día de hoy, que es psicología y género, referente a la violencia, que hoy en día con este aislamiento que nos tiene pues en nuestros hogares, con nuestras familias, se está dando mucho esa violencia. Les voy a hablar de los tipos de violencia. ¿Cuáles son las posibles causas? Porque hay muchas, del cual la mujer o bien el hombre incurre en este círculo de violencia. Por ejemplo, en las mujeres, si el padre fue abusador, golpeador, violento, infringió algún tipo de violencia física, psicológica, patrimonial, económica, que de alguna manera viene entrelazada. Si en el hogar hubo algo de eso, de alguna manera esta persona, sea hombre o mujer, este círculo de violencia se da precisamente porque en el hogar no hubo límites, no hubo fronteras, no hubo una educación, principios, valores y la seguridad de que, y también la educación de decir, esto no está bien, esto no está permitido, y que los padres hablen con sus hijos de lo que les puede dañar. La baja autoestima que se desarrolla en el hogar, eso es una de las formas que se empieza a dar esta violencia, con los amigos, con la pareja, en el noviazgo o con el esposo o la esposa. Entonces, cuando uno no tiene esa seguridad, esa personalidad, ese carácter ya formado, puedes incurrir precisamente en que alguien infrinja una violencia de cualquier tipo de los que ya mencioné. Esa violencia va a ser muy sutil, porque primero es como seducción, ¿sí? Primero es atraer a la presa, disculpen la expresión, pero es así. Esta persona está vulnerable, entonces la voy a poder manejar, controlar, y desde ahí ya está violentando. En el momento en que una persona quiere controlar a la otra, ya está violentando su libertad. Entonces, de esa manera empieza a meterse esta persona violenta. Primero la seduce, y luego, ya que la sedujo, entonces ya empieza como que a jalar la rienda un poquito, hasta cercarla, ¿no? Ya no va a ver a sus padres o a sus hermanos, a sus amigas, ya no va a fiestas. Poco a poquito va acercando su ámbito social, de tal manera que esta persona dependa casi al 100% de ella, y así tener el control. También hay otro tipo de violencia dentro de la familia, que no necesariamente la violencia es entre papá y mamá, sino también es violencia de mamá hacia los hijos, de los hijos hacia la madre o el padre. Esto no es exclusivo de parejas, ¿no? Esto es muy importante que lo sepan, porque las mamás podemos pensar que el solo hecho de haber dado la vida, podemos manipular a una persona, en este caso a nuestros hijos, por el solo hecho de haberles dado la vida, y no es así. Ellos merecen también nuestro respeto, nuestra consideración, y también tienen libertad. Son personas individuales que de alguna manera sí dependen de nosotros, pero no por eso les vamos a gritar, a ofender, a coartar su libertad, y con el nombre de es que los estoy protegiendo, es que soy su mamá y yo sabré cómo le educo. En un principio sí, pero si uno como mamá incurre en violencia, entonces
ya estamos hablando de un delito inclusive, ¿no? Entonces hasta puedes perder la patria potestad si tú infringes violencia hacia tu hijo, hacia tu hija. Y de igual forma, los hijos también ya cuando están grandes se empoderan y pueden agredir al papá o a la mamá. Y ha habido muchas demandas de padres donde tienen que demandar a los hijos porque ya los sacaron de su propia casa. También la violencia económica se da y patrimonial. La violencia patrimonial y económica también se da mucho precisamente en el contexto familiar. ¿Por qué? Porque cuando hay una ruptura familiar, cuando hay una ruptura, digamos, de pareja, ya sea separación y divorcio, cualquiera de los cónyuges puede, digamos, le quitar el patrimonio, digamos, de una herencia, por decirlo así, ¿no? El papá le dejó una casa, entonces el marido trata de quitarle esa propiedad, incluso la vende y ni siquiera se lo dijo. Eso se da mucho, que ya después te das cuenta que cuando uno quiere hacer el uso de su bien, resultó que ya la pareja ya lo vendió. Entonces eso es violencia la violencia, por ejemplo, económica, donde se dan dos vertientes. Si yo soy hombre y tengo el poder económico, vas a hacer tú lo que yo quiera. Entonces, de alguna manera voy a estar manipulando en base al dinero. Como yo soy el que doy dinero a la casa, pues tú vas a hacer lo que yo quiera. Y de alguna manera, o tener favores, ¿no? Inclusive se dan favores sexuales de que si ella no le gusta tal o cual cosa, él le paga y entonces ella, como no tiene dinero, acepta. Y es su marido, es su pareja. Pero de verdad se está dando mucho. Yo como terapeuta estoy viendo mucho de eso. Si nosotros estamos informados, tanto mujeres como hombres, que esto no es normal, van a poder ir ustedes a instancias para que puedan ser ayudados. Ahora les voy a hablar de lo que es violencia institucional. Esta es cuando una persona, digamos, que tiene poder, estamos hablando de, por ejemplo, el sector salud. Imagínense que yo voy a una institución de salud y arbitrariamente deciden por mí cortarme las trompas de falopio, por ejemplo, ¿no? Para que yo ya no tenga hijos porque tengo 10. Ahí están infringiendo mi libertad de decisión de mi cuerpo, qué hacer o no hacer con él. Entonces, esto se da mucho en las instituciones de salud. ¿Por qué? Porque de repente ven que ya la señora ya tiene 10 hijos y entonces ellos dicen, oye, no, pues pobre mujer, ¿verdad? O sea, no tiene para darle a comer. Pero eso no les debe de importar a ellos, porque si ella no tiene conocimiento, primero edúquenla, primero denle la información para que ella pueda decidir, pueda reflexionar y diga, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, ya son muchos hijos y no les puedo dar el tiempo y no tengo el dinero. Pero primero darle la educación y entonces que ella tome la decisión si quiero o no esa operación para ella no tener hijos. La violencia laboral se da mucho entre a veces el jefe y su subalterna, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un jefe me pide favores sexuales y yo tengo que acceder para poder tener el puesto, y pues eso estamos hablando que está violentando un derecho que yo tengo de trabajar, de recibir un sueldo por mi trabajo y no por un favor sexual que yo pueda dar. Denuncien por favor una situación como esta. Si tu jefe, o bien también se da entre compañeros, si alguien viene y te abraza sin tu consentimiento, estás violentándote. También la violencia laboral es condicionar el que te voy a ascender de puesto, por ejemplo, con un favor sexual, ¿no? Los compañeros también empiezan a, un piropo normal, oye, qué linda amaneciste hoy, ok, gracias. Pero ya cuando es todos los días, constantemente, oye, qué lindos zapatos, oye, qué lindos aretes, oye, qué hermosa te ves, oye, qué guapa, oye, ya caen
en una violencia, no en un acoso. Y bueno, ahora les voy a hablar de la violencia política. Como ustedes saben, ya con la nueva ley de género debe de haber mitad y mitad en el área política, ¿no? Que haya la mitad de secretarios y la mitad de secretarias, por ejemplo, en el estado, ¿no? En el municipio igual. Tenemos que tener ese equilibrio, ¿sí?, de género, primero porque es por ley, y segunda, para poder tener más interacción, un poco de llevarnos mejor, ¿no? Venimos en pareja al mundo, entonces qué maravilloso es de que entre pareja, no estoy hablando sentimental, sino pareja, hombre-mujer, podamos hacer nuestro trabajo más completo, tomando en cuenta la opinión de la mujer y la opinión del hombre. Entonces, también cuando si yo quiero un puesto en alguna plataforma política y que no me lo den por el hecho de ser mujer, pues ahí ya está infringiendo un derecho y una libertad que yo tengo. Voy a platicar sobre el círculo de la violencia. Esto es algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta y que estén pues poniendo atención, para que también si eres papá, si eres mamá, puedas educar o le puedas dar estos tips a tus hijos, sobre todo en el noviazgo, que es cuando pues más se da, ¿no? Por ejemplo, imagínense que llega un chavo con 100 rosas, porque así pasa, 100 rosas, y empieza a invitarla a comer, a cenar, a desayunar, le trae chocolates a la suegra, puros al suegro, invitaciones, bueno, si tiene poder adquisitivo, viajes, etcétera. Todo esto empieza a haber una seducción, ¿no? Y no nada más a la pareja, sino también a la familia. No en todos los casos, obviamente lo tengo que decir, no podemos generalizar, pero sí se da mucho. Empieza a darle regalos, de alguna manera hace que esta persona, por ejemplo, estoy hablando de una muchacha, empieza esa seducción por el poder adquisitivo, por el poder del dinero. Entonces, obviamente viene este coqueteo y entonces poco a poquito va teniendo su atención, su amor, obviamente, de tal manera que la empieza a coartar su libertad. De alguna manera la novia se hace novios y esta muchacha ya no va con los amigos, ya no va regularmente a donde ella iba. ¿Por qué? Porque el novio no le da permiso, ¿sí? Ya no empieza a ser ella, empieza a relegarse de toda cuestión social, ¿sí? ¿Por qué? Porque el novio, ya que ya tuvo su atención, ya que tiene a la familia también, empieza entonces ahora, como decimos en el pueblo, a sacar el cobre. Ya empieza a celarla, a llamarla cada 10, 15 minutos con el pretexto de que, ay, mi amor, te quiero mucho y te extraño. No, es el control, imagínense. Oye, ¿por qué no me contestaste? Llevan 10 llamadas que te hago. Oye, la pobre muchacha se estaba bañando, o estaba en el baño, o estaba comiendo. Y si no le contesta el teléfono, malo el cuento, porque se enoja. El circo de la violencia se da mucho cuando de repente, imagínate que él le dice que tengan relaciones sexuales y ella no quiere. Entonces él la somete, la golpea, inclusive puede abusar de ella. Y después va y le regala un viaje, ¿sí? Entonces con esto ella dice, es como el ciclo que le llamamos, en el ciclo de la violencia, la luna de miel. Primero te agredo, ¿sí? Te ofendo, te lastimo, y después te recompenso. Entonces te doy un ramo de flores, te regalo algún bien, y entonces pues ella cae, ¿no? ¿Por qué? Porque está enamorada, porque cree que eso es amor, ¿no? Entonces lo acepta y entonces otra vez viene el idilio, la luna de miel, y luego después de un tiempo otra vez viene la violencia. Entonces este círculo de la violencia, todo el mundo diría, ay, pues que perdón por la palabra, pues qué tonta, ¿verdad? ¿Por qué no se sale? Es que no pueden, porque ya hubo una seducción, ya vino todo un trabajo precisamente para que cuando él la violente,
pues ella no se puede escapar tan fácilmente. Por lo general, las personas violentas son muy seductores, afuera tienen piel de borrego, como le decimos, pero realmente son personas que de alguna manera fueron también violentadas en su infancia, fueron humilladas, abandonadas, y van desarrollando ellos como un sentimiento de, ¿cómo les llamaré? Un sentimiento o una aberración hacia las mujeres en este caso, porque a lo mejor la mamá era la que le pegaba, lo humillaba, le hacía burla, y entonces estamos hablando también de heridas emocionales de la infancia. Porque de ahí viene. Si nosotros empezamos a sanar las raíces de esa violencia, podemos tener una esperanza de que se erradique la violencia, ¿no? En las familias. También hay otra contraparte, que estamos hablando de que cuando en casa también hay una pasividad, que el papá es muy correcto, con valores, con principios, y que la mamá de igual forma hacen una relación muy linda, donde nunca hubo improperios, nunca hubo violencia de ningún tipo, al contrario, fue una familia ejemplar, digámoslo así, tradicional, y de repente, como los hijos no tienen la necesidad de defenderse, porque pues en su casa hubo esa seguridad y ese amor y esa educación con valores y principios, pues no tiene manera de defenderse, porque ¿de qué me defiendo si en mi casa todo está bien? Entonces, imagínense que esta persona sale al mundo y ¿qué pasa? Empieza a tener relaciones afectivas, de amistad con un muchacho muy bien parecido, muy mozo, pero ve que ella es muy frágil, ¿no? Muy buena persona, y de repente pues él la ve como una presa para hacerla a su modo, y entonces esta persona no sabe defenderse también, y entonces como les digo, viene esa seducción, y también esta persona no es que no tenga una autoestima normal, sino que no se sabe defender porque pues no hubo esa necesidad, pero entonces, oye, de repente viene un insulto y entonces ella pues como que se queda así, ay, pues sentí muy feo, y pues a lo mejor llora, y el otro le dice, ay, pareces de cristal cortado, de todo lloras, y entonces empieza a amedrentarla, empieza a sobajarla poco a poco, empieza a ofenderla, pero ella pues de alguna manera sabe que pues eso no está bien, porque en su casa no lo hubo, pero pues ya hay ese enamoramiento, empieza ahora sí viene a mermar esa seguridad en la mujer, y entonces este hombre le puede empezar a decir, por tu culpa esto, por tu culpa el otro, es que tú, como eres muy buena, piensas que todo es malo, pero no es así, y empieza a sobajarla, a insultarla, y entonces esas acciones del novio ahora sí empiezan a hacer que la persona que tenía tanta seguridad y que venía de un hogar amoroso empiece a declinar, de tal manera en que ya para cuando acuerda pues ya está hecha tortilla, digamos, en el piso, y este novio pues empieza a pisotearla, ¿no? En el sentido figurado, pero también en el sentido real. Hay esas dos vertientes. Cuando en el hogar hay violencia, hay de dos: o tú eres el abusador, o bien eres el abusado. Bueno, y ahora les voy a dar algunos ejemplos de violencia que son muy sutiles y que la gente no lo ve. Por ejemplo, el hecho de que la pareja le diga, oye, dame tu celular, dame tu clave para ver con quién estás hablando, quiénes son sus amigos, dame la clave de Facebook, dame la clave de Instagram, por ejemplo. Ese es un control y estás violentando la libertad de tu pareja. Eso no es correcto, ¿sí?
Por ejemplo, también el hecho de que la pareja rompa las cartas de amigos o cualquier tipo de asunto personal, eso es violencia también. Los empujones, los pellizcos, los estrujones, rasguños, todo eso pensarían que no es violencia y sí lo es. El hecho de prohibir que te pongas vestidos cortos, eso es violencia. El prohibir que no te pongas una blusa escotada, eso es violencia. Que te prohíban el vestirte como tú quieras, el que no te dejen pintar el pelo, el que no te dejen pintarte, eso también es violencia. Entonces, sí, todos estos tips son violencia. Una persona que te está hablando constantemente durante el día, ojo, no creas que es porque te ama y te quiere, sino porque quiere saber en dónde estás a cada hora. Y si no le contestas, malo el cuento. Típico que se hace el ofendido, se enoja, te cela, seguramente ya andarás allá de más, seguramente ya te fuiste con el jefe o te fuiste con el vecino o con el jardinero o con el lechero. Una persona celotípica es una patología, es algo no normal. Una persona que es violentada psicológicamente empieza a ser muy callada, también puede ser o muy agresiva, muy ensimismada, seria, inclusive los hombros como encorvados, su caminar es lento, como que ya no le interesa nada. Algo muy importante y quiero que lo tomen muy en cuenta, que es cuando estamos hablando de violencia, ¿de qué manera podemos erradicarla? Bueno, pues ahí les va. Con el amor propio. Si yo me amo, si yo me quiero, si yo me respeto, ese mismo respeto y ese mismo amor lo voy a, de alguna manera, a no exigir, porque no podemos exigir que nos amen y que nos respeten, pero si yo me respeto y yo me amo, se va a dar automáticamente ese respeto y ese amor hacia la otra persona. Y estoy hablando de pareja, estoy hablando con la familia, con las amistades. El amor propio nace de aquí adentro y de aquí nace la felicidad. Si yo estoy feliz, voy a querer que el otro sea feliz y no lo voy a amedrentar, no lo voy a insultar, no lo voy a hacer que se sienta mal, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar en ese amor propio, vamos a estudiar cuáles son nuestras raíces, papá y mamá, del por qué, si no me amo yo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es mi historia de vida? ¿Cuál es la historia de mi papá, de mi mamá? ¿Por qué yo no me amo y por qué me estoy dejando ser abusada? Hay personas, terapeutas, profesionales de la salud que podemos ayudarlos a ustedes a recobrar ese amor propio, a recobrar esa seguridad, ese respeto hacia uno mismo. Si yo me respeto, si yo me quiero, difícilmente voy a aceptar que algo de afuera me lastime. Vida libre de violencia, porque es un derecho que cualquier ser humano tenemos. Entonces, pues, muchísimas gracias. Les mando bendiciones, cuídense muchísimo, protégete para proteger al otro. Respetémonos nosotros, amémonos nosotros para poder respetar y amar a nuestro prójimo. Muchas gracias.